Si quieres montar un PC gaming, entonces uno de los componentes más importantes que debes elegir es la placa base. La placa base es el elemento que conecta todos los demás componentes y determina la compatibilidad, el rendimiento y las características de tu ordenador. Pero, ¿cómo saber cuál es la mejor placa base para gaming? Saludos mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video donde te mostramos todo sobre lo más interesante y vanguardista del mundo de la tecnología. Agárrate de tu asiento porque en este video te mostraremos cómo tener una mejor PC para gaming. No te lo pierdas, y recuerda que si te gusta este tipo de contenido, te sería muy útil suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ni un poco de nuestros videos. Sin más demoras, comencemos. Lo primero que debes saber es el socket de la placa base. Este es el lugar donde se inserta el procesador y determina qué tipo de procesador puedes usar. Hay diferentes sockets según el fabricante y la generación del procesador. Por ejemplo, si quieres usar un procesador AMD Ryzen de tercera o cuarta generación, necesitas una placa base con socket AM4. Si quieres usar un procesador Intel de décima o undécima generación, necesitas una placa base con socket LGA 1200. Por lo tanto, debes elegir una placa base que sea compatible con el procesador que quieres usar o que vayas a comprar. Lo segundo que debes saber es el chipset de la placa base. El chipset es el conjunto de circuitos que controla las funciones y las características de la placa base. Hay diferentes chipsets según el fabricante y la gama de la placa base. Por ejemplo, si quieres una placa base para gaming de gama alta con AMD, puedes optar por un chipset X570 o B550. Si quieres una placa base para gaming de gama alta con Intel, puedes optar por un chipset Z590 o Z490. El chipset influye en aspectos como el número y el tipo de ranuras PCI, el soporte para overclocking, el número y el tipo de puertos SATA y USB, el soporte para memoria RAM y otras tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth o RGB. Lo tercero que debes saber es el formato de la placa base. El formato es el tamaño y la forma de la placa base y determina qué tipo de caja puedes usar y cuánto espacio tienes para los demás componentes. Hay diferentes formatos según el tamaño y la disposición de los elementos de la placa base. Por ejemplo, si quieres una placa base para gaming con todas las características posibles y mucho espacio para tarjetas gráficas, discos duros y ventiladores, puedes optar por un formato ATX. Si quieres una placa base para gaming más compacta, pero sin renunciar a muchas características, puedes optar por un formato micro ATX. Si quieres una placa base para gaming muy pequeña, pero con limitaciones en las características y el espacio, puedes optar por un formato mini ITX. Estos son los tres factores principales que debes tener en cuenta a la hora de elegir una placa base para gaming, pero hay otros aspectos secundarios que también pueden influir en tu decisión, como la calidad de los componentes, la estética, la refrigeración, el sonido o la iluminación RGB. Por lo tanto, debes comparar las diferentes opciones que hay en el mercado y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto. Espero que te esté gustando este video. Si quieres seguir aprendiendo sobre tecnología con nosotros, entonces no olvides darle like, activar la campanita y sobre todo suscribirte a nuestro canal. ¡Continuemos! Además de los factores que ya hemos visto, hay otros aspectos que debes considerar al elegir una placa base para gaming, como la memoria RAM, el overclocking, la refrigeración y la calidad de los componentes. En el caso de la memoria RAM, es el componente que almacena temporalmente los datos en instrucciones que utiliza el procesador. Por lo tanto, es importante elegir una placa base que soporte la cantidad, la frecuencia y el tipo de memoria RAM que necesitas para tu PC gaming. Una buena placa base debe contar con un soporte de al menos 64 GB de RAM, y es recomendable buscar modelos con 4 ranuras de memoria, ya que nos permitirá montar configuraciones distintas disfrutando de una mayor versatilidad y facilitará futuras ampliaciones. También debes tener en cuenta la frecuencia de la memoria RAM, ya que influye en el rendimiento del sistema. Algunas placas base soportan frecuencias superiores a los 4000 MHz, pero debes asegurarte de que tu procesador también las soporte. Además, puedes aprovechar las tecnologías de overclocking automático de la memoria RAM, como XMP de Intel o DOCP de AMD, que ajustan los parámetros de la memoria para optimizar su rendimiento. El overclocking
Es el proceso de aumentar la velocidad de reloj del procesador o de la memoria RAM por encima de las especificaciones del fabricante, con el fin de obtener un mayor rendimiento. Para hacer overclocking se necesita una placa base que lo soporte, un procesador desbloqueado y un sistema de refrigeración adecuado. Una placa base gaming de verdad debe soportar técnicas de overclocking para el procesador y además debe tener un chipset con gran capacidad de conexiones y que soporte alto estrés. La capacidad de un chipset se mide en líneas o lanes y esta forma un conjunto con las propias de la CPU. Estas líneas se encargan de comunicar el procesador con los demás componentes del sistema, como la tarjeta gráfica, los discos duros o las unidades SSD3. Cuantas más líneas tenga el chipset, más dispositivos podremos conectar sin perder rendimiento. Por ejemplo, los chipsets Z590 y Z490 de Intel y los chipsets X570 y B550 de AMD son los más indicados para hacer overclocking. La refrigeración es otro aspecto clave para mantener el buen funcionamiento y la estabilidad del PC gaming. Al aumentar la velocidad del reloj del procesador o de la memoria RAM, también aumenta la temperatura y el consumo energético. Por eso se necesita una placa base que tenga un buen diseño térmico y que cuente con disipadores y ventiladores suficientes para disipar el calor generado por los componentes. Además, se debe elegir un sistema de refrigeración adecuado para el procesador y la tarjeta gráfica, que puede ser por aire o por líquido. La refrigeración por aire es más sencilla y económica, pero tiene menos capacidad de enfriamiento que la refrigeración por líquido. Esta última es más compleja y cara, pero ofrece mejores resultados y permite hacer overclocking más extremo. La calidad de los componentes. Este es otro factor que debes tener en cuenta al elegir una placa base para gaming. No todas las placas base están fabricadas con los mismos materiales ni tienen la misma durabilidad. Algunos elementos que debes revisar son el VRM, que es el regulador de voltaje, los condensadores, las bobinas y los MOSFETs. Estos componentes se encargan de suministrar energía al procesador y a la memoria RAM, y deben ser capaces de poder soportar altas cargas sin sobrecalentarse ni fallar. Una placa base con un VRM robusto tendrá más fases de alimentación y disipadores mucho más grandes que una placa base con un VRM débil. También es importante que te fijes en las protecciones contra sobretensiones, cortocircuitos y descargas electroestáticas que tengan la placa base. Estos son solo algunos aspectos adicionales que debes considerar al elegir una placa base para gaming. Recuerda que no existe una placa base perfecta para todos los casos, sino que depende de tus necesidades, tu presupuesto y sobre todo tus gustos personales. Bien, mis queridos amigos fanáticos de la tecnología, me temo que con esto hemos llegado al final de este video. Si les gustó nuestro contenido, no olviden pasearse por la caja de comentarios, además de activar la campanita y suscribirse a nuestro canal para que estés al tanto de las tecnologías más vanguardistas. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima!